La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la vulnerabilidad del cristiano. Y qué barbaridad. Una semana más, hace una semana que estábamos aquí y ya estamos otra vez. O sea, el tiempo vuela. Y nada más, fíjense cuántos días nos faltan ya para que termine el año. Y así se nos va la vida. Y ni cuenta nos damos. Y yo en este día quiero invitarles a que si no se ha suscrito a este canal, lo haga. Y que no se pierda la bendición de conocer del único Dios verdadero. El único Dios que le puede traer la paz que el mundo no le puede dar. Y ahora sí quiero que comencemos. El estudio de este día, ya lo escucharon, se llama la vulnerabilidad del cristiano. Y vulnerabilidad se refiere a lo susceptible o débil que es el humano a ser lastimado, a ser herido, a ser dañado, ya sea física o moralmente. Y los cristianos no somos la excepción. Todo mundo somos vulnerables, todos. Recordemos que solamente por estar en un mundo caído, en algún momento tendremos que sentirnos lastimados o heridos, porque la vulnerabilidad de nuestra naturaleza es parte del diseño de Dios y nosotros no lo podemos desarraigar de nuestra vida, aunque querramos. No podemos, así nos hizo el Señor. Dice la Biblia en Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como seres humanos, a veces pensamos que si somos vulnerables o débiles, es malo. Pero el pasaje que acabamos de leer nos enseña que no, que lo que sucede es que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, porque la manera en que Él actúa es exactamente opuesta a lo que nosotros como personas esperamos. Pero cuando nosotros aprendemos a pensar como nuestro Señor Jesucristo pensaba, nos damos cuenta que esa vulnerabilidad tiene un propósito. Y el propósito es que aprendamos a depender de Dios. Filipenses 2, 5 y 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que aunque Cristo era Dios, no consideró que serlo fuera algo a lo cual él tenía que aferrarse. O sea, no era que, ay, no, yo soy Dios y yo nada tengo que ver con la tierra, nada tengo que ver con los hombres. No. Lo que hizo fue hacer a un lado sus atributos divinos y adoptó la humilde posición de siervo. ¿Cómo lo hizo? Pues naciendo como un ser humano. Y este fue un maravilloso acto supremo de la humildad de Jesús. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Para que Él se hiciera siervo. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, pues perdonar nuestros pecados y enseñarnos una nueva forma de vivir y adorar. Ahora, como cristianos, ya hemos aprendido a vivir como Él nos enseñó, realmente obedecemos lo que nos dice, porque la verdadera adoración no se trata de rituales, se trata de tener un corazón sometido a la obediencia a Dios, obediencia a Cristo, obediencia al Espíritu Santo. La verdad es que ni siquiera tenemos que hacer grandes proezas. Miren, lo único que tenemos que hacer es cumplir sus mandamientos, porque aún con toda nuestra vulnerabilidad y debilidad humanas, podemos ser luz en el mundo en tinieblas en donde nos ha tocado vivir. No se nos olvide que entre más oscuro sea el mundo,
mas debe brillar la luz de Dios en nosotros, así como lo hizo, como brilló en Jesús, quien a través de sus enseñanzas, Él nos muestra su vulnerabilidad como ser humano. Porque miren, aunque no lo creamos o no lo podamos entender, no lo podamos comprender, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Primera Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A poco no es esto lo que nosotros ya sabemos? Que Jesús se manifestó, dice la palabra en Juan 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está hablando de Jesús. Y luego dice que fue justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles lo vieron. Y su evangelio es predicado a los gentiles y es creído en el mundo. No en todo el mundo, lamentablemente, pero sí, muchos somos cristianos porque lo hemos creído. Y además Él fue recibido en gloria, porque Él está arriba con el Señor, con Dios Padre. Y Jesús hizo cosas como su Padre, y Él mostraba que era 100% Dios, pero también hizo cosas como nosotros, mostrando con eso que también era 100% hombre. Esto es un misterio. Definitivamente es un misterio. Pero lo cierto es que las dos naturalezas de Jesús, tanto la humana como la divina, eran inseparables. Jesús totalmente Dios y totalmente hombre. Y aunque su humanidad y su divinidad estaban unidas, su naturaleza como Dios es inmortal. Nosotros como seres humanos somos incapaces de entenderlo. Es imposible que podamos comprender plenamente a un Dios infinito como es el nuestro. Lo único que hacemos es aceptar por fe, es que Jesús es tanto Dios como hombre y creerlo. Eso es lo único, porque nosotros no podemos hacer otra cosa. Y si nosotros creemos que no o lo dudamos, miren, eso no cambia nada las cosas, porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Él siempre ha sido Dios. Y fue un ser humano hasta que María lo concibió del Espíritu Santo. De tal manera que Jesús como hombre era una persona igual que nosotros, vulnerable y débil. Y lo hizo precisamente, o sea, de que haberse hecho hombre, fue precisamente para enseñarnos una nueva manera de vivir y adorar y enseñarnos que realmente se puede vivir aquí en el mundo, que no somos parte del mundo, pero estamos en el mundo. Nos vino a enseñar a vivir y Él por eso se hizo una persona vulnerable y débil como nosotros. Y vamos a ver sus ejemplos. Mateo 26, 38 y 39 dicen, entonces Jesús les dijo, eso es en el Getsemaní, cuando Él estaba muy triste porque sabía que ya lo iban a entregar y todo, y los invita a que oren por él, con Él y todo, ¿verdad? Y entonces les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí estamos viendo cómo Jesús estaba perturbado, o sea, estaba preocupado, estaba ansioso, porque sabía lo que le esperaba. Él sabía perfectamente bien qué era lo que le iba a ocurrir. Pero no solo eso, también estaba angustiado por el horror, fíjense, era un horror espiritual que le esperaba en la cruz, porque Él se iba a poner en el lugar de nosotros, todos los pecadores, para recibir todo el castigo espiritual que nosotros merecíamos y que los que no se han entregado a Él merecen. Y fue a la cruz sabiendo que la voluntad de su Padre era que muriera completamente solo. O sea, él solo, ¿verdad? Si es posible, pase de mí esta copa. Ahora fíjense, al lado de él había dos otras personas, ¿verdad?, que también iban a morir. Pero ellos murieron por sí mismos, pero Él murió por todos nosotros.
inclusive por ellos. Dice el texto, dice, si es posible, pase de mí esta copa. Y la copa hace referencia simbólica al sufrimiento y la angustia que él iba a soportar. Él tendría que beber toda la copa. Y sabiendo lo amargo y difícil que sería, ora. Él ora a su Padre para que ese sufrimiento pase de él. Pero también le dice algo, dice si es posible. ¿Qué estamos viendo aquí? Que al pedir eso, Jesús nos muestra su vulnerabilidad humana porque hace parecer que por un momento estaba retrocediendo. Sin embargo, en la misma oración dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y con esto nos muestra que aunque seamos vulnerables y débiles, también podemos mostrar sincera disposición a nuestra total sumisión a la voluntad de Dios. Que cuando nosotros nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, nos sentimos desfallecer ante alguna circunstancia, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y nos sometemos a Él voluntariamente, Él nos va a ayudar. Eso fue lo que hizo Jesús y ese es el ejemplo que Él nos está dejando. Bueno, tenemos otro caso. Aquí no nada más fue Jesús, ese fue el primer ejemplo que les quise poner. Pero hay otros. Por ejemplo, ustedes saben que la mayoría de los salmos fueron escritos por David, pero también hay otros que escribió, por ejemplo, Moisés. Y en este caso, el ejemplo que les voy a poner es el de Asaf. Dice Salmos 73:2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ahora, ¿quién era Asaf? Bueno, Asaf fue un organizador y líder de los coros del templo en los días de David. Digamos que era como un levita, ¿verdad? Como ahora los ministros de alabanza, ¿verdad? De ahora. Él sabía que lo que le había dicho acerca de Dios era verdad, ¿verdad? Sin embargo, había otra verdad que lo inquietaba y era algo que por poco lo hacía tropezar. Algo que hizo que por poco sus pasos resbalaran. Por eso, nosotros tenemos que ver muy bien por dónde andamos, muy bien qué camino seguimos. Y esto muestra que la manera de hablar como Asaf en sus circunstancias es el sello de una vida cristiana responsable. De un cristiano que sabe que en cualquier momento puede fallarle a Dios. Por eso nosotros tenemos que traer la armadura puesta 24/7, de los 365 días del año. ¿Por qué? Porque nosotros somos vulnerables, somos débiles y en cualquier momento le podemos fallar a Dios y eso es lo que nos estaba aquí diciendo Asaf. Porque él, fíjense, pudo haber sido cierto que sus pies casi resbalaran. ¿Y saben por qué? Porque él estuvo a punto de cometer pecado. Pero no cayó. No cayó como para hacerle olvidar sus responsabilidades como líder del pueblo de Dios. Y nosotros cuando vemos el contexto, encontramos el motivo. El motivo de por qué casi se deslizan sus pies y casi resbalan sus pasos. Y él nos dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Se fijan? El hombre reconoce su vulnerabilidad porque lo que decía era otra verdad que parecía contradecir lo que sabía de Dios. Porque mire, fíjense, él sabía que Dios es y seguirá siendo bueno con su pueblo, escúchenme, con sus hijos y con los limpios de corazón. Pero también parecía que era bueno con los arrogantes y con los impíos. ¿Y saben por qué? Porque él sentía eso cuando veía la prosperidad de los impíos, pero aquí no lo vemos nosotros, no es precisamente la prosperidad, porque la prosperidad con Dios es muy diferente al progreso sin Dios. Cualquiera, incluyendo los cristianos, podemos progresar si somos personas trabajadoras, honestas y si somos buenos administradores de nuestros recursos.
Cualquiera puede progresar, pero prosperar no. La prosperidad es solamente de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios saben que dependen del Señor. Y con eso no me refiero a que no tienen que hacer nada. No, a lo que me refiero es que nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Tampoco estoy diciendo que no debemos de buscar progresar, ¿verdad? No, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que nuestra prioridad debe de ser otra. Eso es lo que estoy diciendo. Y si nosotros confiamos en Dios, Él se va a encargar de suplirnos todas nuestras necesidades. Porque Él es nuestro Padre proveedor, nuestro Padre es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Ya lo hemos aprendido en otros estudios. ¿Sí? Entonces Él estaba a punto de resbalar, a punto de caer, porque Él veía que los impíos progresaban. Y eso le parecía injusto. Y tanto que era la causa de que por poco tropezara y cayera. Pero ¿saben qué? Por ello Pablo nos enseña en 1 Corintios 10:12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En lo que acabamos de leer, antes de este texto, vemos que Asaf era un hombre correcto, que él se daba cuenta, ¿verdad? Que era un hombre responsable, porque él se daba cuenta que él podía caer, no importa que fuera el ministro de alabanza, no importa que fuera el jefe de los levitas ahí, que dirigiera la alabanza del coro y todo, eso no importaba. ¿Por qué? Pues porque somos vulnerables, todavía hay algo dentro de nosotros que es algo que no sabemos qué, o que sí sabemos qué, porque no ha muerto del todo, y que seguimos batallando. Y miren, aquel que no lucha contra el pecado, que se regodea en él, entonces tiene un problema con Dios. Y aquí Asaf, eso él lo reconocía y lo decía. Por eso nosotros no debemos de esconder nuestras debilidades, al contrario, menos delante del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es el único que nos puede levantar. Miren, cuando nosotros desfallecemos, tenemos un ejército que ora por nosotros y nos levanta los brazos como lo hizo Aarón y Hur con Moisés, para levantar nuestro ánimo. Que por cierto, eso es lo que tenemos que hacer nosotros por el pueblo de Israel, porque lo que están luchando es una guerra espiritual, no es tanto una guerra cuerpo a cuerpo, no. Están luchando contra el espíritu de Amalek. Todas las características de esta guerra son las que se vivieron cuando la guerra con Amalek, con el espíritu de Amalek. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. Y nosotros no nos debe de dar vergüenza pensar que estamos a punto de caer o creernos o sentir que alguna cosa nos puede hacer caer. No, hay que orar y pedirle a quien esté a nuestro lado que nos ayude a orar también, que nos apoye. Dice la palabra ahí en Gálatas que nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero una cosa es que ayudemos a que la persona salga de aquello, y otra cosa es que vayamos cargando la carga de la persona. Eso no lo debemos de hacer, porque también estaríamos haciéndole mal a la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hace ver este pasaje? Nos hace ver que nadie estamos exentos. Todos, cristianos y no cristianos, podemos caer porque no somos personas infalibles. Somos cristianos vulnerables. Miren, aquí en la tierra nada más hay una persona a la que consideran infalible. Pero no tarda el tiempo en el que se manifieste lo que verdaderamente es esa persona que consideran infalible. Nuestra salvación es lo más importante que tenemos. Y nosotros debemos cuidarla, porque podemos caer. No podemos confiar en nosotros mismos. Ningún cristiano responsable puede afirmar que nunca va a caer. ¿Y saben qué nos decía Pablo? En ese texto decía, miren, cuiden cómo andan, no se confíen, ya dejen de ver cómo andan los demás, enfóquense en su propia vida, porque, de veras, cómo nos gusta juzgar a los demás, cómo nos gusta ver a los demás, pero a nosotros no nos interesan los demás, nos interesamos nosotros mismos. Y tenemos que cuidarnos.
¿Y saben por qué nos dice Pablo eso? Porque él sabía que mientras estemos en esta tierra, el peligro de caer está latente. Si nosotros pensamos que no podemos caer, estamos equivocados. Estamos equivocados. Por ello debemos vigilar nuestro caminar diario, mantener nuestra atención confiando en Dios y desechar todo aquello que nos sirva de tropiezo. Y si llegamos a caer, hacer como dijera Agustín de Hipona, decía él, cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre, porque se lo confesamos a Dios y dice que Él nos lava, ¿verdad? Cuando el hombre tapa su pecado, Dios lo destapa. ¿Qué hace? Sale al descubierto. Dice que no va a haber nada que no se sepa. Cuando el hombre confiesa su pecado, ¿qué hace? Dios lo perdona. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Dice Hebreos 2.1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El escritor de Hebreos nos lo dice porque si nosotros no ponemos atención a lo que hacemos, nos podemos desviar del camino. Miren, hay factores que de verdad nos pueden hacer caer. Por ejemplo, a ver, ¿qué nos puede hacer caer? Mire, la incredulidad. La incredulidad no es más que la ausencia de fe y es la falta de credibilidad a la verdad. Es una de las consecuencias del pecado. Digamos que es como el cemento que endurece el corazón de las personas para que no crean. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. Cuando el hombre empezó a ver con los ojos físicos y no con los ojos espirituales. Cuando la persona empezó a razonar con su mente y no a creer con el corazón. Así fue como empezó la incredulidad. ¿Y saben qué? Aquí la situación es que los hombres no van a ser juzgados porque hayan creído una mentira. No, sino por no haber creído a la verdad. Otra situación que nos puede, otro factor que nos puede hacer caer es que edifiquemos nuestra vida espiritual en todo menos en Cristo. A ver, ¿cuándo es esto? Bueno, cuando no se vive una vida marcada por la obediencia, cuando no se tiene comunión con Dios. Es decir, ¿por qué? Porque no se tiene el conocimiento de Dios por experiencia personal. Miren, podemos decir yo le conozco, pero no es lo mismo conocer de Cristo, de Dios, que conocer a Cristo, conocer a Dios. Y recordemos que nadie va a ser salvo por conocer de Cristo, sino por conocerlo, seguirlo y obedecerlo. ¿Ok? Otro factor que nos puede hacer caer es que sigamos a ciegos. ¿Cuándo es eso? Bueno, pues eso es cuando vamos tras predicadores que buscan desviarnos de la fe verdadera, como esos que enseñan que la Biblia, que enseñan lo que la Biblia no dice, o nos quieren hacer seguir una denominación o un magisterio, que ya les dije lo que es un magisterio y les dije lo que es un ministerio. Acuérdense que el magisterio es el que enseña nada más. El ministerio es aquel que se preocupa, que lidera a las personas, que las lleva por bien, que preocupa prepararles un pasto dulce, jugoso, agradable al paladar espiritual, estoy hablando. ¿Por qué? Porque nosotros al único que debemos de seguir es a nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, que por cierto nos las dejó por escrito. Ahora, ya les adelanté un poquito lo que es ministerio, pero aquí se los voy a ampliar. Magisterio no es igual a decir ministerio. La explicación es esta. Magisterio tiene, entre otras acepciones, ser grande, estar sentado acá, dando una cátedra, acá arriba en el púlpito. A veces hay iglesias donde hacen un púlpito allá arriba, con como un foro, digamos. Y las personas están acá abajo.
¿Qué están haciendo? Están dando una cátedra para que todos los que están abajo los oigan. En cambio, ministerio significa mini, significa pequeño, desde abajo. Como líderes, los escribas y fariseos practicaban el magisterio. ¿Cómo eran ellos? Arrogantes, altivos, soberbios. Me imagino a los de ahora que enseñan su traje de no sé cuántos dólares y que fueron a no sé dónde y que tienen quién sabe qué. O sea, como que si eso fuera lo importante. En cambio, Jesús practicaba el ministerio. Y el ministerio es el único liderazgo legítimo basado en el servicio genuino a Dios. En el servicio, ¿cómo se dice cuando? Sincero. En el servicio sincero a Dios. ¿Saben de dónde viene la palabra sinceridad? Cuando los escultores hacían sus esculturas, primero hacían un molde en cera y luego lo vaciaban, ¿verdad? Del lo que fuera, del metal que fuera, plomo, plata, lo que fuera. Pero ellos tenían que ver primero que no tuviera cera, que estuviera limpio, puro. Entonces de allí viene la palabra sincero. Entonces eso es lo que quiere Dios, que nosotros basemos nuestro servicio en un amor genuino a Él. Porque nosotros buscamos un liderazgo, es más, ni siquiera liderazgo. Porque nosotros no somos líderes, nosotros somos siervos. Nosotros no buscamos enriquecernos predicando. Nosotros buscamos predicar, nosotros predicamos enriqueciendo a las personas en su vida espiritual. Eso es lo que nosotros hacemos. Juan 11:35. Aquí tenemos otro ejemplo de la vulnerabilidad de Jesús. Vamos aquí, este es el texto más chiquito de la Biblia, el más corto. Jesús lloró. Quizás muchos de quienes me están escuchando, al igual que yo, pues ya habrán perdido a sus padres o hermanos. Y eso nos puede ayudar a que comprendamos mejor el versículo. Jesús, el Hijo de Dios, lloró. Y se imagina si no lo iba a hacer. Pues el que se había muerto era su amigo Lázaro. Y sus hermanas, aunque estaban rodeadas de muchos amigos, estaban desoladas. Ellas se sentían vacías. Y eso es entendible. Pues les hacía falta a su amado hermano. Imagínense si nada más eran ellos tres. Bueno, según lo que marca la Biblia, ¿verdad? No sabemos si tenían más gente o no. Pero la Biblia solamente habla de ellos tres. Entonces se sentían vacías. ¿Qué iban a hacer ellas sin su hermano? Y con esto, Jesús una vez más nos muestra su vulnerabilidad, porque Él se conmovió tanto que hasta su espíritu se turbó. Pero fíjense aquí un detalle, que Él no lloró porque Lázaro hubiese muerto, porque Él sabía muy bien qué era lo que iba a pasar. No, Él lloró porque realmente sintió la pena de sus hermanas. Él sintió el dolor de sus hermanas. Las lágrimas de Jesús tienen su propio lenguaje y nos dicen mucho. Porque fue precisamente hasta que vio a Marta y a María llorar que su corazón fue tocado. ¿Y saben por qué? Porque las lágrimas hablan más que las palabras. Nosotros a veces, bueno, a mí me ha pasado, yo a veces oro, no digo nada, yo nomás estoy llorando porque no puedo hablar, porque es tanto lo que me pesa aquella situación, aquel dolor que yo siento, aquella carga que traigo, que no puedo hablarle. Pero Romanos 8, ¿qué nos dice? Que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no podemos hablar. Ahora, ¿tiene algo de malo que lloremos? Por supuesto que no. Al contrario, eso habla de nuestra sensibilidad emocional y debilidad mental que nos hace personas vulnerables. Pero además llorar es normal en esta tierra. Y lo fue hasta para Jesús. Y por cierto, los hombres también lloran, ¿eh? Digo, por aquello de que no llore porque para que no sea no sé qué, les dicen a los niños
Pobrecitos niños, a veces me da tristeza cuando oigo a los padres, o sea, en su ignorancia, cómo les hablan a sus niños porque lloran. Los niños también tienen que llorar, pues si Dios los puso con emociones, con sentimientos, ¿por qué no habrían de llorar? Ahora, yo quisiera saber si ese que les dice a los niños no llores, jamás en su vida ha llorado. Porque ninguna persona aquí sobre la tierra ha llorado por lo menos una vez en su vida. Ahora, ¿qué dijo Jesús en Juan 10, 11:40? Bueno, Jesús aquí les da una respuesta a sus hermanas, a las hermanas de Lázaro, y les dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, si Jesús nos muestra que lloró, ¿nosotros como cristianos podemos llorar? Pues ya vimos que sí. Hacerlo indica que somos personas vulnerables y que nuestra debilidad ante las circunstancias es la que nos saca las lágrimas que nos limpian el alma. Nuestro dolor nos lo quita. En el pasaje Jesús nos habla de fe y nos enseña que la fe cambia la naturaleza de nuestras lágrimas. Miren, nosotros los cristianos, los que tenemos fe en el Señor, no enfrentamos el duelo de la manera que lo enfrenta la persona que no tiene a Cristo. La persona que no tiene a Cristo se avienta sobre la caja. ¿Cuántas veces no hemos visto personas así, gritando y ahí desmayándose y que no sé qué? No, nosotros lloramos, sí, pero lloramos de otra manera, porque nosotros tenemos fe en la resurrección. Nosotros lloramos con esperanza. Lloramos porque, bueno, pues ya no vamos a ver a la persona. Las ausencias físicas duelen. Duelen, por supuesto que duelen. Imagínense una persona con la que hemos convivido durante, pues, todo lo que llevamos de vida y de repente la persona se nos va, pues obviamente que duele. Pero lloramos con esperanza, máxime si la persona tenía a Cristo en su corazón, porque ya sabemos que nos la vamos a encontrar cuando el Señor venga por nosotros. Obviamente no podemos decir que los cristianos y los no cristianos vivimos las tristezas igual, como les estoy diciendo, porque como cristianos nosotros tenemos nuestra fe depositada en Dios, mientras el no cristiano la tiene sus propias fuerzas. Por eso llora desconsoladamente y sin esperanza. Esta enseñanza de Jesús nos deja ver que la fe cambia la forma de llorar. Por eso nosotros lloramos con esperanza, no lloramos con desolación. Miren, hay dos clases de lágrimas. Las que surgen de un corazón destrozado por la desesperanza y vacío de todo y lleno de nada. Y las que se derraman con sinceridad y paz porque se tiene la convicción que en Jesús todo tiene solución. Y como en el caso de Marta y María, Jesús las consoló diciéndoles que la muerte de Lázaro no sería el final de algo, sino el inicio, el comienzo, el principio de todo. Y debían llorar, o podían llorar, pero llenas de esperanza, porque creían firmemente en la victoria de Cristo en la cruz. También es cierto que solamente los cristianos que han desarrollado una fe que les ha formado, digamos, un carácter espiritual como para reconocer, son quienes pueden mostrar su vulnerabilidad, porque no van a esconder sus debilidades. No esperemos de nadie que no tenga, además de esas características, un alto concepto de lo que es la gracia sustentadora de Dios, o que se asuma invencible, infalible, invulnerable, porque para ello se requiere, como lo dije, una fe desarrollada y un fuerte y maduro carácter espiritual. Si nosotros no tenemos una fe desarrollada, fuerte, así crecida, fortalecida, ¿verdad? Que nos haga aguantar lo que venga, ¿sí? Si no tenemos esa gracia sustentadora de Dios, si no tenemos un fuerte y maduro carácter espiritual decidido, de convicción, nosotros no podemos decir, me siento triste por esto, por aquello, porque nos va a dar vergüenza.
Pero como nosotros ya sabemos que sí lo tenemos y que podemos llorar, porque no está prohibido llorar, porque hasta Jesús lloró, pero él también da la explicación de por qué lloró y cuál era la respuesta final a todo eso, pues lo podemos hacer y sin ninguna vergüenza. ¿Por qué vamos a llorar? ¿Por qué nos va a dar vergüenza llorar? ¿Por qué nos va a dar vergüenza que los demás nos vean llorar o que sepan que estamos llorando? No, mis hermanos, nosotros no tenemos por qué aguantarnos las lágrimas. Si necesitamos llorar, vamos a llorar. Así es así. Miren, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, no debemos ponernos máscaras. No debemos escondernos detrás de una falsa fachada espiritual, tratando de engañar a Dios. Quien quiere, ¿sabe lo que quiere Dios? Que nos mostremos tal cual somos. Que le enseñemos nuestras cicatrices. Que no nos importe lo que digan los demás. Es bien triste, miren. Yo me acuerdo hace muchos años, conocí a unas personas que por cierto tienen una iglesia, una congregación pues muy grande, y tenían 3 hijos, puros hombres. Bueno, ellos eran líderes, ¿verdad? Ahí en la congregación. Y resulta que cada vez que los niños se enfermaban, los escondían. Y que no salieran los niños, y que no salieran los niños. Porque como si ellos eran cristianos, ellos eran líderes, ellos no podían. Y las pobres criaturas eran todas frustradas, solitos en su casa, porque ellos no dejaban de ir a la iglesia, y aparentaban estar bien contentos y todo. Pero eso es pura hipocresía. ¿Quién dijo que los cristianos no enferman? ¿Quién dijo? Que porque ya Cristo llevó nuestras enfermedades. Pues habrá que estudiar bien ese pasaje, porque la palabra de Dios no dice eso. Nosotros estamos en un mundo caído y sufrimos cosas y lloramos. Tenemos necesidades, frustraciones, pesares, dolores que nos hacen llorar. Y nosotros no debemos tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad y nuestras debilidades. Somos personas con emociones. Nosotros no tenemos por qué esconderlas delante de nadie. Eso no nos hace más humanos y empáticos para comprender a los demás. Por eso necesitamos llorar. Mire, Dios permite que pasemos por todas esas cosas para poder entender a los demás cuando sufren. ¿Se acuerdan lo que aprendimos de la gracia consoladora? Que Dios nos consuela a nosotros en nuestro dolor para que nosotros también podamos consolar a los que se duelen. Miren, tenemos que pasar por la universidad del sufrimiento, porque si no, no vamos a poder aprender. Nosotros no debemos de ser como la gente del mundo sin Dios que finge estar siempre bien. Mejor reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Ese es el propósito. Ya lo vimos al principio de este estudio, que el propósito de nuestra vulnerabilidad es para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Entonces nosotros, como no dependemos de la gente del mundo sin Dios, no fingimos estar bien. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios. Porque como cristianos somos los únicos que podemos ser conscientes de ello. Y Dios no nos escucha porque le amamos mucho y lo obedecemos. Él nos escucha porque Él decidió amarnos. Por eso, si entendemos que somos vulnerables y reconocemos nuestra necesidad de Dios en medio de nuestras debilidades, Él nos va a sustentar con su gracia sustentadora, ayudándonos y consolándonos por su grande amor. Enseñándonos que la vulnerabilidad no es mala. Es el medio a través del cual Jesús entró en nuestro corazón. Si nosotros no hubiéramos sido vulnerables, el Señor Jesús nunca hubiera entrado en nuestro corazón. El arrepentimiento, como lo describe la Biblia, viene cuando reconocemos nuestra necesidad de ser perdonados y rescatados de nuestros pecados. Y al final, esa vulnerabilidad que nosotros teníamos, se traduce en ¿qué? Se traduce en paz mental, porque somos libres para compartir nuestras emociones. Se traduce en ¿qué? En la capacidad que tenemos para reconocer nuestros errores y fallas. ¿En qué más se traduce? En que podemos tomar
en que para tomar más riesgos y manejar mejor nuestros temores, tenemos poder. Y también en qué más se traduce, en que aprendemos a ser más auténticos y en que estamos más preparados para ayudar a los demás. Así que miren, con toda confianza y seguridad, mostremos nuestra vulnerabilidad y debilidad. No la escondamos. Finalmente, nuestro Padre Celestial nos conoce perfectamente. Y si acaso tenemos que llorar, pues lloremos. A veces es sano limpiar nuestra alma con agua salida del corazón. Eso no es malo. Así que oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia, no sea perezoso, no sea negligente. Investigue, estudie, escudriñe y medite la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Y si escuchó hasta este punto, eso significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Recuerde que estamos ya viviendo en tiempos proféticos, ¿sí? Los últimos tiempos. Yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Y como dice un conocido predicador, y si no, mejor, porque ya estaremos con el Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga.